Muy buenos días, hermanos del Templo Bautista de South Houston, noviembre 22. Hoy vamos otra vez a nuestro estudio de Escuela Dominical, la lección número 16. Seguimos en el libro de Amós. Saludos de parte de toda la iglesia, a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan y a todos aquellos que también más allá también prestan atención a estos estudios. En nuestra iglesia les seguimos informando. Recuerden los cultos presenciales. Llamen a la iglesia, llamen a Nurbis y apúntense para asistir el próximo domingo. Repetimos, seguimos teniendo la capacidad máxima de 40 personas, pero llame con anticipación. Hermanos, sigan cuidándose. Yo sé que hay buenas noticias por las vacunas, pero hay que seguir cuidándose. De nuestra iglesia les informo que estuvimos orando por el papá del pastor, ya está en su casa, y seguimos orando por nuestra hermana Añica, seguimos orando por Celestina, por su recuperación, y por otras hermanas que también los miércoles se unen nosotros en oración para orar los unos por los otros. Llámense unos a otros, anímense unos a otros a conectarse en el culto que comienza unos 45 minutos, unos más o menos una hora después media hora después de este estudio, y también los miércoles a las 7 también conéctense para el estudio bíblico y llamarse unos a otros para seguir orando también unos por los otros. Hermanos, hoy seguimos con Amós. Y como dijimos la semana pasada, no es coincidencia, todo lo que sea similitud con lo que sucede hoy día es pura coincidencia que estemos estudiando este libro en estos tiempos. Hoy vamos al capítulo 5 de Amós, capítulo 5 del libro de Amós. Todo el capítulo 5 es el estudio de hoy. Tiene como título Dios demanda autenticidad. Dios demanda autenticidad. Lo dividimos en tres partes y Amós continúa profetizando. Al parecer, cuando trae esta profecía del capítulo 5, algunos entienden que se movió a la región de Samaria y allí comenzó a profetizar. Él dio diferentes mensajes, diferentes profecías que años después se cumplieron. Pero la de hoy vuelve otra vez Dios. Vamos a ver que hay un denominador común en cuanto al problema o el pecado o el mal que ocurría en Israel. Bien, versículo 1 al 3 de Amós 5 dice así: Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Estos tres primeros versículos dan a entender que Dios ilustra o compara o pone ahora el personaje, la mujer, la virgen, representa a Israel. Y usted pensará, ¿por qué Israel es representada por una mujer virgen? Pues una mujer virgen sería una muchachita, una jovencita de aquella época, no se ha casado, es muy vulnerable, muy débil, y Dios la compara con alguien así. Nadie te pide ayudar, eres débil, eres endeble, y para colmo has caído y no hay quien te levante. Y Dios compara a Israel en esa misma situación. Alguien que no tiene quien le ayude, alguien que no tiene fuerza por sí misma, alguien que no tiene la capacidad que hacer cuando cayó. En el sentido de caer es que cayó en mal y no hay quien le ayude. Y así compara Dios a Israel. Y son palabras fuertes, pero es lo que el profeta le dice a Israel de parte del Señor. Y también le profetiza que Israel va a perder, al parecer, el 90% de su fuerza militar. Porque dice, si salen 1000 soldados, regresan solamente 100. Si salen 100, regresan solamente 10. Al parecer, otra vez es lo que dicen los estudiosos, que Israel, de hecho, cuando fue llevado al cautiverio, perdió muchos hombres, mucho su ejército, cumpliéndose dicha profecía. Pero bien, ahora empezamos las tres partes que se divide este capítulo. La primera parte podemos decir el llamado de Dios a Israel a arrepentirse, y es versículo del 4 al 9, y dice así: Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Recuerden que Israel sigue siendo ¿qué? Las 10 tribus del norte. Te dice: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague.
los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, y el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y que hace el despojador que venga sobre la fortaleza. El versículo del 4 al 9 lo que trae es Dios, o Amós, viene palabra de Jehová al pueblo y le está diciendo, lo primero que hace es, vuélvanse a mí, porque lo que viene no hay quien nos pueda ayudar excepto yo, Jehová, soy su Dios, yo soy el único que los puede ayudar, pero tienen que volverse a mí. Y dice, pero no busquen, ¿en dónde? En Betel, ni entren en Gilgal. Dijimos la semana pasada que en estas dos ciudades, y al parecer también en Berseba, habían estos templos, como les dije, portátiles, si podemos decirle así, que Israel había construido para que el pueblo no fuera a Jerusalén, que estaba en Judá, para adorar. Y a Dios no le agradaba esto. Recuerdan que dijimos también que se habían convertido muy religiosos, iban muy a menudo, hacían muchas ceremonias, hacían muchos cultos, y estaban muy felices con tanta ceremonialismo, y a Dios tampoco le agradaba. Y Él le está diciendo, si van a buscarme a mí, no busquen en esos templos, no busquen en su religión, no busquen en sus ceremonias, no busquen en sus cultos, no busquen en lo que están haciendo porque no está funcionando. Eso es lo que está diciendo Dios. Estaban tan religiosos, buscando a Jehová, y Jehová le dice, ahí no me van a encontrar, porque no, eso no sirve para nada. Y dice, busquen a Jehová y vivid. La vida se encuentra en Dios. Jesús dijo, yo soy el camino al Padre, y nadie viene al Padre, sino es por mí. Él es el único camino, Él es la vida, Él es la verdad. Por lo tanto, tenemos que buscar a Dios, Él es vida. Y aquí lo repite, busquen a Jehová y van a vivir. No se haga cometa como el fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. La idea de José es que en un tiempo también a Israel, la tribu del norte, se le conocía también como José, por un periodo. Así que aquí se refiere a Israel, busquen, sino que va a venir fuego sobre ustedes. Sigue Dios diciéndole, búsquenme, cambien el rostro hacia mí para que puedan tener vida, porque viene mal, viene calamidad sobre ustedes porque están en pecado y han hecho mal contra mí. Dice, ustedes que convierten en ajenjo el juicio. Ajenjo, una planta medicinal que se utilizaba en aquellos tiempos y todavía, y prácticamente se conoce en el mundo entero, una planta que se crece en todo lugar, ¿okay? Y es una planta que se utilizaba para sanar muchas heridas, tanto afuera también se tomaba, y cuando se tomaba es muy amarga. Y entonces dice aquí Jehová, que convierte en amargura el juicio y la justicia la echáis por tierra. La idea es que han corrompido que los tribunales, ya lo vimos anteriormente, y fíjense que ese denominador común continúa. Están siendo injustos, sobre todo con los pobres, y están que han comprado inclusive las cortes, el injusto, el verdadero injusto, el que ha hecho lo malo, le están recompensando. Entonces al justo lo dan como injusto, lo hacen como que es culpable, y han corrompido las cortes. Y eso Dios le ha dado, pero le ha molestado mucho desde que comenzamos el libro de Amós. Eso ha estado constante uno tras otro. Y le dice, ustedes que han hecho ¿qué? El juicio, cuando llevan a alguien a corte, ustedes lo que han hecho es que la gente se sienta, que ya ni quiera ir a las cortes a buscar justicia porque no están haciendo justicia con la gente que necesita ser juzgada correctamente. Miren que eso Dios no le agrada en nada, el tratar mal a quién, al prójimo, porque es el segundo y grande mandamiento. Y dice el 8, busquen al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana. Y en fin, termina el versículo 9 diciendo que él va da esfuerzo, el que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. No importa dónde se metan, qué vayan a hacer, no importa dónde puedan esconderse, Dios, que dice el 8, Dios, Jehová es su nombre, es el que va a hacer justicia con ellos. Dios como quiera los va a alcanzar y el juicio de Dios les va a alcanzar. Busquen al Dios
que hizo las estrellas, y esas son las Pléyades y el Orión. Nosotros hoy día que vivimos en estas ciudades que hay tanta contaminación de luz, ¿no? En las noches, no tenemos el privilegio, la bendición, la dicha de poder disfrutar ese gran acontecimiento que se ve todas las noches, ese gran cuadro precioso que uno puede ver las estrellas y uno ve todo. Si usted quiere verlo, tiene que ir a un sitio donde tiene que ver millas, bastantes millas, sin luz, y entonces en la noche podrá ver ese gran espectáculo de todas las estrellas, ¿no? del universo. Y es precioso. Y eso es lo que miraban los judíos. Y me imagino que todas las noches se asombraban al ver que todas esas estrellas, viendo el Milky Way, toda la creación de Dios. Y me imagino que preguntarían todo el tiempo, qué grande es Dios, ¿cómo se habrá hecho tal cosa? Y quizás el Dios le está recordando, ustedes que siempre están tan fascinados, ¿quién hizo todo esto? Pues búsquenme a mí, el que hizo que las Pléyades y el que hizo el Orión, el que hizo ese cielo que ustedes se asombran, el que hace que el día se convierta en noche y el noche se convierta en día, el que es capaz de llamar aún el mar que se meta en tierra, como sacar el mar de la tierra y que vuelva a su lugar. Dios le dice al pueblo, búsquenme al que sí tiene poder, el que tiene poder para salvarles y para ayudarles y para darles vida. Versículo de 4 a 9, repito, es el llamado a Israel, arrepiéntanse, vuélvanse a mí. ¿Okay? Y el pecado está mencionado ahí, parte del pecado, vamos a ver más adelante. Ustedes, repito, han torcido la justicia, no son justos con los demás y a Dios no le agrada eso. Así que esos versículos del 4 hasta el 9. Y ahora versículo del 14 al 20, que sería el segundo punto que podemos traer, es el llamado a ser justos, a hacer justicia. Vuelve Dios lo mismo, cómo vamos a tratar a los demás. Versículo 14 dice así, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Dios les está pidiendo ahora al pueblo, si ustedes quieren que Dios viva con ustedes, porque ellos se daban golpes en el pecho, todas tantas ceremonias religiosas que hacían y decían que Dios estaba con ellos. Si ustedes quieren que Dios esté con ustedes, como ustedes dicen que está, tienen que hacer lo bueno y no lo malo. Y eso no es nada nuevo. Jesús lo enseña, Pablo lo enseña, toda la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, enseña que todo el que se acerca a Dios tiene que obedecer a Dios. Y una cosa que quiere Dios que hagamos es imitar en el sentido de que cómo tratamos a los demás. Jesús nos enseña que si queremos ser perfectos como vuestro Padre es perfecto, tenemos que perdonar a los demás. Tenemos que hacer el bien aún a aquellos que nos hacen el mal. Eso Jesús dice, si quieren ser perfectos como mi Padre, tienen que hacerlo ustedes de igual manera. Versículo 14 es desde principio a fin, toda la Biblia lo enseña. Busquemos lo bueno y no lo malo para que vivamos, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con ustedes, como ustedes dicen. Miren el 15, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Aquí vuelve otra vez a mencionar José y no a Israel. Quizá Amós quería enfatizar más que era para las tribus del norte. Nada nuevo, lo mismo. Hay que aborrecer el mal y amar el bien. Y dice, establezcan la justicia en juicio. Tratémonos bien los unos a los otros. Traten bien a su vecino. Traten bien, aunque sea pobre o rico, al que sea su amo, su jefe. Hay que tratarlo bien. Hay que hacer justicia con los demás, no el mal. Hermanos, del versículo 10 al 13 que lo brincamos, lo que el profeta les hace a ellos es recordarle lo mal que han hecho. ¿Okay? Y lo voy a solamente mencionar algunas cosas. Dice, ellos, refiriéndose a los que han hecho lo malo, aborrecieron al reprensor de la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto lo abominaron. O sea, rechazaban todo lo que traía cosas buenas. Dice, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga del trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas. Y otra vez, lo que está diciendo Pablo, Amós le está repitiendo es que ustedes se han aprovechado del pobre, han hecho mucho daño, se han hecho
riqueza. Y por eso es que habla de estas piedras, de edificios de piedra labrada, habla acerca de las grandes viñas y dice él que total, han hecho tantos edificios, han hecho tantas casas preciosas, pero nada van a vivir de ellas y tampoco van a poder ¿qué? Beber de ese vino que ustedes piensan beber en el futuro de estas grandes viñas. Y dice también, porque he visto que sus rebeliones y vuestros grandes pecados que afligen otra vez al justo y reciben cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. O sea, Dios se sigue quejando cómo están tratándose los unos a los otros. Y esto es que el pueblo de Dios. Y Dios esperaba de ellos mucho más porque tienen la ley y no la están obedeciendo. Por eso dice, aborrezcan lo malo y sigan el bien. No busquen, no hagan lo malo para que puedan tener ¿qué? Vida. Dice el 16, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán, ay, ay. Y el labrador llamarán al lloro y endecha a los que sepan endechar. Y 17, y en todas las viñas habrá llanto porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Hermanos, la idea esta de que aún a los que están en los campos van a llamarlos para el llanto, es que en Israel se contrataban las personas que vinieran en los funerales para llorar. Y aquí el Señor dice que va a haber tanto sufrimiento y tanta muerte que van a tener que buscar, no es una manera de un tipo de burla, de llamar inclusive hasta los que están labrando, a gente que no son especialistas del llanto en los muertos, van a tener que llamar a otros para esto. Es una manera de burlarse, pero es también Dios diciendo la gran calamidad que va a venir sobre Israel por el daño que están haciendo a otras personas. Y uno se preguntará, pero ¿cómo podemos aprender de esto? O sea, lo mismo que la semana pasada. Este pueblo tiene la ley de Dios, tiene la ley y los profetas, tiene la tabla, ha sido enseñada, y sin embargo se han apartado tras sus propios gustos, su codicia, su vanidad, el deseo de tenerlo todo, de ser rico. Entonces se enriquecieron más que otros, otros se empobrecieron más y entonces sigue el abuso de clases y siguen sacando y sacándole más y oprimiendo más al pobre. No solamente eso, algo que Dios le ha molestado mucho es que la justicia que están haciendo, la disque justicia que están haciendo sobre los pobres, no es nada justo. Las cortes están corruptas y lo vamos ahora a ver en los próximos capítulos, versículos. Dice el Señor, versículo 18, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Lo que pasa es que los judíos estaban esperando el día grande de Jehová. Y el día grande de Jehová es el día grande que viene el Mesías, que Dios iba a hacer de ellos un pueblo resplandeciente, que iba a elevarlo de manera que todo el mundo iba a mirar a Israel como el mejor pueblo de todos, ¿no? Y sin embargo, Amós le dice, ¿para qué desean tanto ese día? Porque ese día viene, pero no es como ustedes esperan. Es un día que va a haber que muchas tinieblas y no de luz. Dice el 19, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como el que se entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. El 20, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Es una manera también de burla, diríamos nosotros, del profeta al decir, no hay escapatoria. Si viene el león y sales corriendo, quiero que sepas que te vas a encontrar con el oso. Si te vas a meter en una casa para esconderte y te recuestas de una pared, allí va a haber una culebra y te va a morder. Lo que trae el profeta es, nadie se va a poder escapar del juicio de Dios. Cuando Dios viene a traer el juicio, cuando Dios va a, como digo yo, a remecer los cimientos de su pueblo para que despierten, trae un castigo o simplemente traer una experiencia que obligue a la gente a reflexionar y a meditar en sus caminos y se vuelvan a él. Eso es todo lo que quiere el Señor. Son experiencias que Él no quiere que vivamos esas experiencias, pero nosotros, nuestro pecado, hace que vengan. Él no quiere, pero es nuestra conducta que entonces Él dice, yo quiero un pueblo santo, yo quiero un pueblo justo, yo quiero un pueblo que viva en santidad, como así lo he llamado. Yo quiero un pueblo que dé ejemplo de bien y no de mal. ¿Cómo entonces puedo hacer que me mires? Pues entonces
debo aceptar que vengan cosas en tu vida para que entonces tú pongas tu mirada en mí. Lamentablemente, esto es Israel, pero ocurre hoy día también con nosotros. Muchas situaciones en nuestras vidas para que pongamos nuestros ojos en Él. No todo. Dice Pedro que hay dos maneras de padecer. Una por desobediencia y otra por seguir a Jesucristo. Sí, de una o la otra padecemos, pero dice Pedro, mejor es padecer por seguir a Jesucristo, porque dice también la palabra que entonces el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas y nos está guardando. Hermanos, no hay escapatoria. Cuando Dios decide traer juicio, no hay manera de escaparse del juicio de parte de Dios. Así que hasta el versículo 20, Amós ha traído palabra de parte de Dios para que la gente se convierta de sus malos caminos y se vuelvan hacia Él. Luego el versículo 21 en adelante, que sería la tercera parte, y uno habla que lo que está llamando es a la adoración genuina. La adoración genuina en este versículo de 21 al 27. Y aquí viene palabra también para nosotros hoy día. Dice el 21, palabras muy fuertes de parte de Dios. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecierais vuestros holocaustos, sacrificios y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dios aborrece y es abominación para él toda la congregación, los cultos, las ceremonias, las asambleas, todo lo que hacían, los sacrificios, las ofrendas, todo lo que hacían para Dios, él lo aborrece. Porque no había sinceridad. ¿Por qué? Porque no hay juicio, y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo yo puedo aceptar que tú vengas al templo, dice el Señor, a traer canto, alabanzas, tus ofrendas, los holocaustos? Quizás traigas también testimonio, traes palabra, haces muchas cosas en la iglesia, pero estás haciendo mal al prójimo. No estás viviendo en amor. Cuando el segundo y grande mandamiento de Dios es que amar al prójimo como a ti mismo. Y no se está cumpliendo aquí. No hay justicia. No se está haciendo juicio correcto. Tienen la ley de Dios y no la están viviendo como dice la ley. Y dice el Señor, repito, del 21 al 23, Dios dice, no, aborrezco todo lo que están haciendo, dizque para mí. Hermanos, hoy día se hacen muchos cultos lindos. Y no estoy diciendo que no procuremos tener cultos lindos, que estuvo espectacular, que estuvo precioso, una experiencia divina, una experiencia única. No, eso está muy bien. El peligro es cuando hacemos y preparamos cultos para tener eso, tener una experiencia bonita, una experiencia linda, una experiencia, un éxtasis, por lo menos duró aunque sea 2 horas, por lo menos me sentí bien, fue como un bálsamo que sea por ese ratito estar en el culto. Está muy bien. Pero entiéndase que Dios no lo ve bien. Podemos entender que el culto quedó muy lindo, pero puede que el culto no agradó a Dios. Nuestras oraciones, las alabanzas, todo lo que hicimos no pasó del techo. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en integridad. Y quizás en la iglesia nos comportamos como puros santitos, pero fuera de las puertas de las iglesias, que somos unos animalitos, como tratamos a unos a otros, como dice Pablo, que no nos comamos unos a otros como las bestias. O sea, cuidado cómo estamos comportando con el ajeno, con el prójimo, con el amigo, o en la casa, no sé con quién. ¿Cómo estamos viviendo con los demás? Jesús nos enseña que si tú traes ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Jesús no dice, deja tu ofrenda y vete. No, dice, deja la ofrenda allí todavía en tu banco, regresa, ve a tu hermano, ponte de acuerdo, arregla la situación y entonces regresa y das la ofrenda. Dios recibe la ofrenda con gratitud si el que trae la ofrenda tiene un corazón dispuesto a perdonar, dispuesto a establecer y buscar la paz con los demás. Dios acepta la ofrenda de aquel que cuando viene a traer la ofrenda, sea alabanza, sea de dinero, sea cualquier cosa, cualquier ministerio que uno está haciendo en la iglesia, Dios acepta ese trabajo que hacemos para Él con agrado, si yo estoy viviendo de acuerdo a su palabra y estoy siendo justo con los demás y practico la justicia con los demás. Pero si yo no practico la justicia con los demás,
comenzando por casa, el vecino, el trabajo y cualquiera que sea, ¿cómo lo que estoy dando a Dios le va a dar a él? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasan las cosas que me pasan? Bueno, mira Israel aquí. Israel pensaba que estaba muy bien con Dios porque por sus ceremonias eran tan preciosas y tan lindas que la gente se sentía muy segura de que todo estaba muy bien. Y el profeta le dice, Dios no está aceptando ninguna de tus asambleas, ninguna de tus reuniones, porque estás haciendo mal, estás haciendo daño al prójimo, a los demás. ¿Cómo está mi vida con los demás? Hermano, no es que seamos perfectos con los demás, porque no existe tal cosa, tal perfección. Pero Jesús sí quiere que seamos perfectos, y repito lo que dije al principio. Jesús quiere que seamos perfectos como su Padre. ¿En qué? En que tenemos paciencia con los demás, amamos a los demás, perdonamos a los demás, no recordamos el mal a los demás, no hacemos injusticia con los demás. Y uno dirá, pero es que los demás son terribles, pero así es Dios. Si queremos ser perfectos como el Padre, dice Jesús, tenemos que hacer eso. Porque si decimos que soy un hijo de Dios, es porque yo copio e imito a mi Padre Celestial. ¿En cómo? En perdonar otra vez, en ser paciente, en tolerar y buscar el bien del otro, aunque no pensando en mí primero. Amar a los demás es pensar en el otro antes que yo mismo. Así lo enseña la palabra. Pero Israel ya se había equivocado. Dice el versículo 24, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Se fijan? Más que sean religiosos, más que sean muy solemnes en la ceremonia, más que sean quizás eran muy diligentes, eran muy puntuales cada vez que iban al culto, llegaban, si es a las 10, llegaban a las 10 menos 5, llevaban sus ofrendas, sus diezmos, hacían todo, pero no hacían ¿qué? Juicio, ni hacían justicia con los demás. Por eso dice, todo eso que ustedes hacen como religiosidad, yo lo aborrezco. 24. El que pide Dios es que haya juicio como las aguas, o sea, muchas, que cubra todo. ¿Okay? Y justicia como el impetuoso arroyo, o sea, una cascada que viene. O sea, él quería que hubiese eso abundara mucho, el juicio y la justicia. Que yo fuera justo con los demás y que yo actuara bien con los demás. Y ese era el problema de Israel. Por eso que venía el castigo de Dios. Versículo 25 al 27 dice, ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kinyum y Kiwin, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Al parecer, todavía hay un poco de confusión en este versículo, pero al parecer lo que trae Amós, lo que dice Dios, aún con Israel estaba dando vueltas en el desierto por 40 años, todavía habían algunos con qué? Con sus dioses desde Egipto. O lo que está diciendo es todavía siempre se está colando algo malo en el pueblo. ¿Sí? Ustedes nunca han sido perfectos conmigo, es lo que está diciendo Dios. Nunca lo han hecho perfecto conmigo. Yo conozco sus obras. Yo sé que desde hace tiempo aún sus padres seguían que pendiente a otros dioses. Eso es lo que está diciendo Dios. Dios nos conoce también a nosotros. Por más que aparentemos muy cristianos o muy religiosos o muy practicantes de mi fe, Dios conoce realmente nuestros corazones, de dónde venimos, lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho. Todavía Dios está recordando, hay cosas en el pasado que no hemos soltado todavía, hay cosas en la mente y corazón que todavía no lo hemos entregado a Él, que lastiman nuestra relación con Dios. Y Dios dice, yo les conozco desde hace tiempo, ustedes vienen cargando con otros diosesitos. No sé cuál es el diosesito de nosotros hoy día, pero tenemos también fallas, que es tiempo de dejarlas porque Dios conoce. Lo que está diciendo es, Dios quiere que seamos que íntegros a la hora de adorar, una adoración perfecta. Y una adoración perfecta es aquella que ponemos a Dios por sobre todas las cosas primero y queremos obedecerle a Él. Una adoración perfecta a Dios es aquella que hace justicia con mi amado y con mi vecino y aún con aquel que me hace daño. Una adoración perfecta a Dios es aquella que yo actúo con justicia con los demás. Repito, todos estos versículos aquí, uno lo puede resumir con el segundo y grande mandamiento. Amar al prójimo como a ti mismo. Hacer justicia con los demás.
Hermanos, imagínense cómo estaría la situación en Israel para tener a Dios tan molesto. ¿Qué cantidad de abuso, tanta crueldad que estarían haciendo estos ricos con los pobres? Dice el versículo 27, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y aquí viene la profecía. Se los van a llevar, van a irse en cautiverio, se van a ir al exilio. Ese va a ser el castigo. Todo lo que han hecho, sobre todo los ricos, se van a quedar sin nada. Dios está molesto. Dios ataca a quién? O está confrontando a los religiosos. Hoy día vivimos mucha gente así. Hoy otra vez, la semana pasada hablamos de tantos profetas y siguen saliendo profetitas por ahí. Digo profetitas porque se cree que son profetas. Hermanos, y miren cómo está. ¿Hoy usted cree que no existe esto? Claro que existe. Y peor aún. Mire, escuchaba hace como 1, 2, 3 semanas alguien que también dice que es profeta en el mes de marzo, cuando estaba lo del COVID. Y esto lo escuché y todavía anda por ahí. Todavía anda por ahí diciendo cosas. Ese fue el que sopló, que dijo que sopló que se fuera el COVID. Parece que al soplar lo que hizo fue lo regó más porque ahora hay más que antes. El viernes ayer además se murieron casi, se afectaron casi 200,000 en un día. En fin, pero la gente lo sigue siguiendo ahí. Pero anyway, ese es el que tiene 3 aviones porque él dice que Dios le dijo a él que no viajara en avión comercial porque en los aviones comerciales va mucho endemoniado. Y se fijan, esos tipos son unos que, igual que estos, son ricos, tienen poder, tienen dinero, oprimen al pobre y miren cómo lo oprimen. Ellos no pueden montarse en un avión comercial porque hay demonios, pero los que se van de misioneros a estos países pobres, a dar la vida, a darlo todo por el Señor, y ellos no lo hacen. Por ellos no se da cuenta que también va muchos siervos de Dios en esos aviones. Puro cuento. Miren cómo se oprime al pobre. Este individuo, cuando empezó el COVID, dijo lo siguiente: yo sé que hay problemas económicos, la gente está perdiendo sus empleos, pero no dejen de diezmar. Aunque no tengan trabajo, sigan diezmando. Oye, no dice aquí que voy a diezmar de lo que gano. Cada uno de según haya que prosperado. Pues si esa semana, 3, 4, 5 semanas, no ha ganado un cheque, pues no puedo diezmar porque no he prosperado, no he ganado. No, él dice, no, tienes que seguir diezmando. Qué sinvergüenza es. Ese también está en estos mismos que están aquí. ¿Por qué? Están abusando del pobre. No tiene con qué. No tiene trabajo. Sin embargo, lo sigue explotando. Tienen que seguir sembrando para cosechar. Cuidado con esas palabritas. Cuidado con ese engaño. Hay mucha religiosidad. Y otra vez es lo mismo. Muchos profetas por ahí diciendo que Dios, inclusive a estos días vino uno y dijo, yo tenía ganas de responderle, con razón estamos así, y dijo, este país está en las manos de la iglesia, que son ustedes que son de Dios. Y yo dije así, con razón estamos tan mal porque la iglesia está en las manos de la iglesia. Pues seguro que estamos mal. ¿Cómo? ¿Dónde la iglesia ha sido llamada para correr un país? En ningún sitio. Si aquí cuando tenían la ley en Israel, y mira, Dios aquí está haciendo profecía para destruirlo, para traer castigo, porque se han apartado de Dios. No sirvieron, aún con Dios mismo allí viviendo en el templo. No supieron aprovechar ni vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Lo vamos a hacer nosotros? Por supuesto que no. Mi vida está en las manos de Dios. Eso sí. Mejor es que el país lo pongamos en las manos de Dios y no de la iglesia. Porque hay muchos sinvergüenza allá afuera que lo que buscan es el poder, estar cerca de lo que es poder, estar cerca del poder político para tener acceso a negocios y hacer más dinero y para darse que más publicidad, la gente venga a la iglesia, dé más ofrenda y ellos se hagan millonarios y el que es pobre se empobrezca más. Eso es lo que está pasando hoy día. Eso no es amor a los demás, eso no es amor al prójimo, eso es ser injusto. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que abrir los ojos. Amós está profetizando en un tiempo donde hay mucha religiosidad y hoy día se quiere vender como que todo el mundo es cristiano, todo el mundo es santo, todo el mundo se canta como que es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero Juan dice bien claro, y a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, aquellos que le recibieron. ¿A quién? A Jesucristo. Todo aquel que no lo ha recibido sigue con el título de criatura de Dios. Pero los que creen en Jesucristo cambian ya de qué? De forma de ser. Ya no son criaturas, ¿son qué?
adoptados por el Padre, y ahora tenemos que a Dios como Padre Celestial y a nuestro Jesús como Señor y Salvador. Hermanos, cuidado cómo yo estoy viviendo la fe hoy día. Oremos para que Dios nos encuentre como estos religiosos del tiempo de Amós. Que no seamos puros religiosos, pura apariencia de cristiandad, pero detrás de las puertas, a la fuera del edificio que llamamos iglesia, nos comportamos siendo que injustos con otros, somos crueles con otros, abusamos de otros y no tratamos bien a otras personas. Eso no le agrada a Dios en nada, y mucho menos que demos apariencia de que somos hijos de Dios. Hermanos, hay que seguir orando. Siguen saliendo palabras por ahí, la gente sigue diciendo cosas, muchos profetas dando excusas que por qué no funcionó, porque ahora no, porque ahora Dios cambió de parecer, yo no sé. Aquí Amós habló una vez y punto, y siguió diciendo otras cosas y se cumplió. Amós no estaba desesperado ni estaba preocupado si se va a cumplir o no, porque él sabe que Dios habló. Cuando Dios habla seguro y uno sabe que Dios está hablando. Cuando Dios me habla a mi vida y me inquieta a buscarle a Él, es porque Él sabe que yo debo mejorar. Atendamos esa voz, busquemos en su palabra y no miremos como mal aquello que nos señala con el dedo y dice, tú debes mejorar en esta área. Eso es porque Dios nos ama y quiere que nos volvamos hacia Él. Eso es lo que hace con Israel. Les estoy llamando la atención, pero es para que me miren a mí, para que dejen de buscar en los templos, como dijimos al principio, en aquellos templos portátiles en esas ciudades, sino que me busquen a mí para que tengan vida. Jesús en nuestra vida. Por eso es que nosotros queremos que todo esté en las manos de Dios. Nuestras vidas, nuestra familia, nuestros trabajos, todo lo que poseemos, que todo esté en las manos de Dios, no de la iglesia, en las manos de Dios, de Cristo, que son las mejores manos que pueden estar. Y a Él le confiamos nuestra vida y nuestra eternidad. Y si hay alguien que todavía no ha conocido a Jesús y te preocupa eso de la eternidad, porque lo hablamos muy a menudo, ¿qué va a pasar después de la muerte? Sí, después que uno se muere, uno vive eternamente. Tú dirás, bueno, yo no creo en eso. Bueno, es cierto, tienes toda libertad de creerlo o no creerlo, pero quiero que sepas que cuando te mueras y te encuentras con el Señor, vas a decir, entonces era cierto lo que me predicaba. El Señor te va a decir, era cierto. Y vas a decir, pues entonces sí, yo creo ahora. Y Él te va a decir, ya es muy tarde. Antes de morirse hay que creer en Jesucristo. Hay que arrepentirse. Es simplemente de creer en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, arrepentirte de todos tus pecados y decirle, Señor, ven a mí. Nos puedes llamar, Templo Bautista South Houston, puedes mandar un texto al teléfono ahí en la iglesia, puedes comunicarte a través de online en el website de la iglesia y oramos por ti y te ayudamos a buscar, si no estás aquí en Houston o alguna iglesia, que te prediquen la palabra verdadera de Jesucristo. Solo Cristo salva, eso es todo. Estamos en tiempos en que Dios lo ha permitido, como dijimos la semana pasada y anterior de que comenzamos con Amós, que Dios ha permitido estos tiempos para que meditemos en nuestro andar, reflexionemos y pongamos nuestra vista solamente en Él. Dejemos la religiosidad, dejemos las ceremonias, olvidemos de los cultos lindos y procuremos que estemos haciendo la voluntad que agrada a Dios, que estemos haciendo justicia unos con los otros. Y oremos los unos por los otros para que también estemos fuertes y podamos seguir ejecutando y haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer en este periodo que nos ha tocado vivir. Hermanos, esta semana viene lo que llamamos la Semana de Acción de Gracias, Thanksgiving en buen castellano, el jueves. Hermanos, celébrelo con su familia, en su casa, en el trabajo, aquí en Centro Médico, todo el mundo lo que ha sugerido lo siguiente. Celébrelo a solas con su familia, solo en su casa. No permita visitas, no vaya a reuniones. Porque mire, si ya pronto viene la vacuna, pues esperemos unos cuantos meses más. Pero no procuremos pues seguir trayendo más infecciones. Están subiendo los números en Houston, no esperamos que suba como en julio, pero sí están subiendo. Cuídense unos a otros, recuerden la mascarilla todo el tiempo. Hermanos, la mascarilla se cubre hasta la nariz, no debajo de la nariz. Mantenga distancia social unos a otros. Oremos para que el Señor nos siga guardando unos a otros. Que Dios me los bendiga mucho. Nos veremos otra vez, si Dios quiere, el siguiente domingo. El siguiente domingo es el capítulo 6 de Amós. Repito, siguiente domingo, capítulo 6 de Amós. Léanlo para que puedan estar más claros de qué trata. Amós va a seguir dando
profecías y algunas de ellas vamos a ver que ya se van a estar poco a poco cumpliendo. Que Dios me los bendiga mucho y que pasen una muy linda y bendecida semana. Bye bye.